Mientras me voy presentando, yo soy María Fernanda Ruiz Cervantes. Mi protocolo es sobre mi investigación que pretendo llevar a cabo y lleva por título Sociedad Civil y Procesos de Construcción de Identidades de Negritud en México y Perú. Ay, se me olvidó. Perdón. Bueno, mi comité tutelar está integrado por mi director, que es el doctor Daniel Solís Domínguez, mi codirectora, que es la doctora María Félix Quesada Ramírez, y mis asesores, que es la doctora Ivy Alana Ryer y el doctor Sergio Varela. Bueno, primero les voy a hablar acerca de mi planteamiento del problema. Mi investigación tiene como ejes estos 3 puntos en los cuales les voy a platicar un poco en este tiempo. Primero, estoy planteando que mi investigación es con población afrodescendiente de Latinoamérica, en específico los casos de México y Perú. Nosotros partimos de que la población afrodescendiente históricamente, se inserta en el continente americano vía migración forzada en el contexto colonial por medio de la esclavitud, ¿no? Es a partir de este contexto que se han desplegado diversas dinámicas en las que la población negra ha sufrido discriminación, ha sufrido racismo y donde muchas de las veces se han invisibilizado sus aportes, tanto culturales como históricos e incluso jurídicos, ¿no? En ese contexto es que estas organizaciones no gubernamentales que se erigen dentro de las comunidades negras, están luchando por su visibilización en todos estos aspectos que les mencioné y esta lucha que encabezan estas organizaciones tiene un auge a partir de los años 90. Además, estas organizaciones no solo se centran en la lucha por los derechos colectivos de esta población negra, sino que también el elemento identitario es muy importante dentro de las comunidades. Eso sería como dentro de mi primer eje, pero cada uno de mis ejes se relaciona. Entonces, el segundo eje, que es las identidades y los procesos de negritud, tiene que ver con que estas ONGs han estado vinculando la cuestión identitaria. ¿Por qué? Porque hay una construcción de la identidad del negro en las comunidades que generalmente los estereotipa y los estigmatiza. Hay una serie de características negativas en donde la población negra se ve reconocida desde la otredad, construcciones identitarias heterodirigidas, pero que la población negra a partir de estos contextos busca la reivindicación de esa identidad, ¿no? Dejar de lado esas identidades donde se les racializa y donde generalmente hay estos aspectos negativos, ¿no? Que se ven reflejados en la vida cotidiana. En ese sentido, pues también se involucra la reivindicación dentro de la lucha de estas ONGs. A partir de mis 2 casos de estudio, en el caso de México, sería el trabajo en una comunidad de la costa de Oaxaca que se llama José María Morelos, y en el caso de Perú sería la comunidad de Yapatera en Piura, y donde me interesa hacer un estudio comparativo, ¿no? A partir de estos 3 ejes problemáticos. A partir de mi estudio comparativo se deriva el tercer eje, donde me interesan los procesos actuales de multiculturalidad en América Latina. Nosotros partimos de que obviamente son contextos similares, estos 2 espacios, pero que no porque son contextos similares se van a producir las mismas experiencias sobre la identidad, ¿no? Y es ahí donde esta heterogeneidad de los procesos, esta diversidad, pues dará cuenta de esta multiculturalidad en la región de América Latina. Bueno, mis preguntas de investigación son 6 preguntas y están relacionadas con cada uno de mis ejes problemáticos. La primera es cómo se relaciona la labor de ONGs en el contexto de las comunidades afrodescendientes. 2. ¿Cómo se involucra la población afrodescendiente en las acciones emprendidas por ONGs en torno a la construcción de una identidad relacionada con la negritud? ¿Qué procesos se derivan de ello? ¿Cómo se ven manifiestos los estereotipos y estigmas, así como también otros elementos subjetivos en torno a los procesos de construcción de la negritud en los casos de la población afroperuana y afromexicana? 4. ¿Cómo se relacionan los elementos fenotípicos con el concepto de cuerpo como un espacio de tensiones que estigmatizan
o bien reivindican la identidad de los afromexicanos y afroperuanos. 5. Partiendo de un estudio comparativo entre México y Perú, ¿qué dinámicas resultan ser similares en los procesos de construcción de identidades de negritud? ¿Qué elementos son divergentes y cómo podemos explicarlos? Y finalmente, derivado de toda esta reflexión y apuntando a un estudio comparativo, a partir de la experiencia afromexicana y afroperuana, ¿qué elementos pueden retomarse para una discusión teórica sobre las identidades afrodescendientes y su relación con la negritud en el proceso general de la multiculturalidad en América Latina? Estas son mis preguntas de investigación que están guiando, digamos, que todo este proceso. Ahora, ¿por qué se justifica mi investigación? ¿Con qué puntos? Bueno, primero estamos hablando que los afrodescendientes son una población históricamente invisibilizada, como les comentaba, y en ese sentido hay una deuda histórica con esta población. Además, luego de una revisión bibliográfica, es evidente que tanto en el caso mexicano como peruano hay abundancia de estudios de carácter historiográfico, pero no de la realidad actual de estas poblaciones. En ese sentido, pues la investigación estaría haciendo un aporte. Además, a nivel institucional, pues está el Decenio Afrodescendiente de la ONU, donde también establece la necesidad de generar información actualizada sobre esta población. Y a partir, por ejemplo, del estudio comparativo, estaríamos dando cuenta de ese discurso de la multiculturalidad, donde estaríamos evidenciando que ni en Perú ni en México, digamos, las únicas dos raíces de la cultura nacional o de la identidad nacional están circunscritas únicamente a lo indígena o a lo español, sino que el aporte afrodescendiente, el aporte de lo negro es muy importante. En ese sentido, pues la investigación se está retomando la perspectiva del actor de Norman Long a partir de las mismas comunidades, mostrar sus testimonios, mostrar sus argumentos y pues todo lo que la población tiene que decir acerca de este proceso de la construcción de identidad. Y además deseamos contribuir a la discusión teórica sobre identidades de negritud. Si bien ya se ha escrito sobre el tema, como Stuart Hall, como Paul Gilroy, entre otros autores, si lo comparamos, por ejemplo, con las perspectivas teóricas centradas en la construcción de identidad étnica, por ejemplo, con poblaciones indígenas, hay mucho más abundancia teórica en ese aspecto que en la cuestión de las poblaciones negras. Entonces, pretendemos que a partir del estudio comparativo hiciéramos una contribución, ¿no? Bueno, mi objetivo general es identificar, interpretar y comparar la manera en que las ONGs se relacionan con los procesos de reivindicación y construcción de identidades de negritud en dos poblaciones afrodescendientes, Yapatera y José María Morelos, ubicadas en Perú y México respectivamente, así como interpretar y comparar las representaciones y prácticas corporales relacionadas con la construcción de identidades de negritud en las poblaciones afrodescendientes. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que el cuerpo, esta cuestión del cuerpo es muy importante en la construcción de identidades, porque no solo es como un espacio biológico mediante el cual el sujeto digamos, se mueve o vive, ¿no? Sino que también se ven reflejadas estas tensiones sobre las construcciones identitarias de negritud, y ese es un aspecto que intentamos retomar y discutir. Los objetivos específicos están relacionados estrechamente con cada uno de mis ejes de problematización: reconstruir y analizar el conjunto de valores negativos o positivos que subyacen en la percepción del cuerpo de los y las afrodescendientes, identificar y caracterizar las ONGs vinculadas a las reivindicaciones afrodescendientes, así como las estrategias que realizan para llevar a cabo tal vinculación, y contextualizar políticamente las relaciones de alteridad en las cuales se construyen las identidades de negritud. Ahora bien, mi marco referencial. En lo que respecta al estado de la cuestión, voy a ser así como muy breve. Yo estoy retomando los estudios que se centran en población africana y afrodescendiente. Clásicos de la antropología obligados son Melville Herskovits, Mincy Price
y Roger Bastid. En el caso de México y de Perú, comparten esta característica que les había comentado. Basta información acerca del contexto histórico en el que se inserta la población africana y afrodescendiente y necesidad de más información antropológica y sociológica sobre la situación actual de la población negra. Los autores que debemos leer, por ejemplo, y que han sido revisados en la cuestión de México, pues María Elisa Velázquez, Aguirre Beltrán, Odile Hoffman, entre otros. En el caso de Perú está Arrulesey Cosamalón, está Valdivia y está Benavides, entre otros. Ahora bien, mi marco teórico conceptual tiene esos elementos como básicos, ¿no? La cuestión de identidad, retomo a Jiménez, Stuart Hall y a Taylor. En la cuestión de negritud, donde no lo estamos viendo solamente como una entidad que remite al fenotipo, ¿no? Porque siempre pensamos afrodescendiente con el color de piel, ¿no? Sino la negritud también como una entidad política que le permite a los sujetos, a los afrodescendientes, manifestarse de manera reivindicativa e incluso subversiva frente a esas construcciones negativas de su identidad. También la cuestión de cuerpo con la antropología del cuerpo, con Esteban, Citro y Muñiz, y también con Restrepo, que él hace como una liga entre la cuestión de negritud y cuerpo. En la cuestión de multiculturalidad, pues dando cuenta de esta diversidad, ¿no? Cultural, la perspectiva decolonial y la perspectiva centrada en el actor, no solo como cuestiones teóricas, sino también como cuestiones éticas, ¿no? De cómo vamos a trabajar con la comunidad, de cómo se va a generar la información en acompañamiento, ¿no? Entonces, digamos que a grosso modo, ese es mi marco teórico. Y donde cabe resaltar, por ejemplo, que en los autores que manejo en la negritud son un referente, digamos, previo a lo que sería después la perspectiva decolonial. Ahora, ¿por qué se justifica metodológicamente mis dos comunidades donde voy a hacer el estudio? Bueno, luego de hacer una revisión exhaustiva sobre qué comunidades o qué países son los que permiten hacer un estudio comparativo bien justificado, estos son los elementos que tomé en consideración. Primero, que tanto en Perú como en México, en la migración más grande, obviamente migración forzada vía esclavitud, fue la del contexto colonial. Esto se da en los dos espacios. Obviamente ha habido otras migraciones de población afrodescendiente, pero esta migración es de las más importantes. ¿Y dónde? En el caso mexicano, no toda la población en la época colonial, no toda la población negra era esclava, también cabe recalcar ese punto. Otro elemento es el contexto socioeconómico adverso caracterizado por la pobreza en estos dos países, en específico de esta población. Hay una invisibilidad estadística, es decir, no se cuenta con información 100% certera de cuánta población negra hay en Perú y cuánta hay en México. Y también hay una falta de reconocimiento constitucional y de sus aportes a la historia y a la cultura de su país. En ese sentido, por ejemplo, pensemos en esta construcción de las identidades nacionales, por ejemplo, en el caso de México, con José Vasconcelos, donde consideraba el aporte del indígena, el aporte del español y el negro, ni figura, es un nulo aporte, ¿no? Y en el caso de Perú, también, por ejemplo, con Mariátegui, él dice que pues solo aportaron su sensualidad y su barbarie, entonces, ¿qué era mejor? Ni retomarlos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, que los relegan a la invisibilidad en base a lo que hemos comentado, constructos negativos que estigmatizan y que estereotipan a la población negra. Hay una identidad, como les comentaba, frecuentemente estigmatizada y racializada, y comparten que hay una lucha por los derechos a partir de las ONGs, y digamos que en otros aspectos estas dos comunidades, la mayoría de su población son afrodescendientes y se encuentran en contextos geográficos similares porque están cercanos a la costa del Pacífico de sus respectivos países. Entonces, todos esos son elementos que retomé. Ahora bien, mi marco metodológico, yo soy antropóloga, entonces yo considero hacer una investigación social cualitativa. Mis unidades de estudio
son los espacios, digamos, geográficos o institucionales donde voy a desplegar mis técnicas o mis herramientas de investigación. Me voy a pasar a una diapositiva siguiente y voy a volver. Yo tengo una matriz metodológica donde mis unidades de análisis son mis ejes problemáticos y pongo en cada unidad cuál es mi unidad de estudio, cuál es el objetivo que pretendo cumplir, ¿no?, a partir de la acción o del despliegue de una técnica de investigación y el resultado que deseo obtener, ¿no? No me da tiempo de explicarlo pues todo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo pretendo hacer una etnografía en las comunidades, desplegar técnicas como la observación, las entrevistas, tanto en la comunidad como en las organizaciones no gubernamentales. Partiendo de mis unidades de análisis. Desplegando estas técnicas es como yo voy a obtener la información, que obviamente no nada más es obtenerla, ¿no?, sino analizarla e interpretarla a partir de la categorización de información según mis unidades de análisis, y obviamente esta realidad empírica me permite acceder a la información, construir el dato para hacer un argumento etnográfico en donde esta realidad empírica se vea manifiesta, pero también esta reflexión, este análisis, esta interpretación a partir del investigador, pero donde otra vez retomo que la perspectiva del actor, de los afrodescendientes, tanto de Perú como de México, es sumamente importante que se vea reflejada en mi investigación, ¿no?, sobre todo desde una perspectiva ética, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que nosotros vamos a la comunidad con un compromiso ético de generación de información como instrumento de cambio, donde nuestra investigación se justifica porque esa información también le sirve a las comunidades de uno u otro modo. Y pues entrándonos otra vez en la perspectiva del actor y la propuesta de Colonial en la generación de información con población históricamente invisibilizada. Bueno, mi cronograma de actividades, creo que la letra es muy pequeña, pero básicamente yo espero que para el próximo semestre ya tenga más decente mi marco teórico para hacer un capítulo y comenzar en enero del 2017 ya mi trabajo de campo en la costa de Oaxaca. Y bueno, parte de mi bibliografía, y pues sería todo. Gracias.